¿Alguna vez imaginaron ver a un gigante de las series turcas, sudando la gota gorda, contra uno de los presentadores más icónicos de España, en un duelo que ha dejado a medio internet con la boca abierta y al otro medio corriendo al gimnasio? Pues eso es exactamente lo que ocurrió, y hoy vamos a desgranar cada segundo de este encuentro titánico que ha reventado los índices de audiencia, y, sobre todo, la moral de muchos que pensábamos que estábamos en forma. Amigos, prepárense porque lo que sucedió este pasado jueves, 15 de enero en el plató de Antena 3, no fue una simple entrevista promocional, fue una demostración de poder, disciplina y, por qué no decirlo, un poco de esa vanidad masculina que tanto nos gusta comentar en este canal. Todo comenzó como una noche cualquiera en El Hormiguero, ese programa donde sabemos que puede pasar de todo, pero nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para el despliegue de testosterona que íbamos a presenciar. El invitado de honor no era otro que Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones desde el Bósforo hasta Madrid, y que aterrizaba en España con una misión clara que era promocionar El Turco, su nueva y espectacular serie que justo ese mismo día se estrenaba en Movistar Plus y... Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Un actor guapo, una serie nueva, fans gritando en la puerta y las típicas preguntas sobre el rodaje y la vida amorosa. Pero claro, estamos hablando de Can Yaman y de Pablo Motos, dos hombres que cada uno a su manera han hecho del culto al cuerpo una parte fundamental de su imagen pública. No pasó mucho tiempo antes de que la conversación girara hacia el impresionante físico del actor turco, quien, seamos sinceros, parece esculpido en mármol. Sin embargo, lo que nadie vio venir fue que la verdadera noticia, el verdadero titular que iba a incendiar las redes sociales como la pólvora, no vendría del joven actor de 35 años, sino del presentador valenciano que ya ha soplado 60 velas. Y es que, queridos seguidores, antes de que las cámaras empezaran a rodar en directo, ocurrió algo en el backstage, un momento que gracias a la magia de las redes sociales pudimos ver y que se ha convertido en el tema de conversación en todas las oficinas, gimnasios y grupos de WhatsApp de España. Can Yaman, quizás confiado en su juventud y en esa fuerza bruta que le caracteriza, le propuso a Pablo Motos un reto de dominadas. Sí, así como lo oyen, un desafío a la vieja usanza para ver quién tenía más resistencia colgado de una barra. La imagen era digna de una película de acción. Por un lado, tenemos a Can, una bestia parda, alto, ancho de espaldas, con esa presencia que intimida. Por el otro, a Pablo, más bajo, más compacto, pero con una fama de ser un obsesivo del deporte. Y aquí es donde viene el giro dramático de guión que ni los mejores escritores de telenovelas turcas podrían haber imaginado. El resultado del reto fue, para sorpresa de muchos escépticos, un empate técnico. Un empate. Pero lo que realmente hizo que Twitter, ahora X, estallara no fue el empate en sí, sino la forma en la que Pablo Motos aguantó el tipo. Cuando el presentador se quitó la camiseta o mejor dicho, cuando las imágenes revelaron su torso, la audiencia se quedó paralizada. Estamos hablando de un hombre de 60 años, con un abdomen que parece una tabla de lavar, y una definición muscular que muchos veinteañeros desearían tener en sus mejores sueños. La narrativa en redes sociales cambió instantáneamente. Ya no se hablaba solo de lo guapo que es Can Yaman o de lo interesante que parece la serie El Turco. El foco se giró completamente hacia el presentador español. Los comentarios no se hicieron esperar y, como siempre, hubo de todo, desde admiración profunda hasta esa envidia sana, y no tan sana, que surge cuando vemos a alguien desafiar las leyes del envejecimiento. Uno de los comentarios que más resonó, y que resume perfectamente el sentimiento general, fue el del experto en bolsa David Galán. En su perfil de X, Galán no pudo ocultar su asombro, y escribió unas palabras que se viralizaron casi tanto como el vídeo mismo. Dijo que Pablo Motos había ganado a Can Yaman por la mínima en las flexiones, y que además, las había ejecutado con mejor técnica. Pero lo más impactante fue su reflexión final, donde admitía que el presentador, a sus 60 años, está en una forma impresionante, describiendo al actor turco como una bestia, pero poniendo en valor el mérito de Motos. Espero llegar a su edad con ese nivel de fitness y salud.
sentenció Galán, añadiendo que más allá de la estética, ese nivel de forma física mejora el estado de ánimo y la productividad. ¿Y qué razón tiene? Porque ver a alguien de la tercera edad, o rozándola, con esa energía vital es inspirador. Por supuesto, no todo fueron flores. En el mundo del cotilleo digital, siempre hay espacio para la especulación y las teorías conspirativas. Mientras miles de usuarios aplaudían la disciplina férrea de Motos, quien es conocido por seguir dietas estrictas y entrenar diariamente sin falta, otros usuarios más escépticos o quizás más cínicos lanzaban preguntas al aire. Se podían leer comentarios en la aplicación de Elon Musk cuestionando si ese nivel de definición es posible solo con arroz, pollo y gimnasio a esa edad. Frases como, sin una dosis alta de TRT, ¿sería esto imposible? Empezaron a circular, insinuando ayudas hormonales, algo muy común cuando se debate sobre cuerpos fitness en edades avanzadas. Sin embargo, también hubo quien defendió la naturalidad del proceso, argumentando que con dinero, tiempo y los mejores entrenadores personales, es un objetivo alcanzable. Incluso hubo quien le dio la razón a Can Yaman en un gesto de caballerosidad, diciendo que Motos ganó no solo por la diferencia de edad, sino porque está mejor hecho en términos de proporción para ese ejercicio específico. Lo cierto es que la visita de Can Yaman para promocionar El Turco ha terminado convirtiéndose en una oda al fitness y a la longevidad deportiva. La serie, que promete ser un éxito en Movistar Plus, casi pasó a un segundo plano, ante el espectáculo de estos dos titanes midiendo sus fuerzas. Es fascinante cómo la televisión moderna mezcla el entretenimiento puro con estos momentos de realidad cruda. Verlos allí colgados de la barra, sufriendo, con las venas marcadas, nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay un trabajo físico extenuante. Can Yaman demostró que es un portento físico, algo que ya sabíamos, pero Pablo Motos demostró que la edad es solo un número si tienes la voluntad de acero para mantenerte. Este evento nos deja una reflexión interesante sobre los estándares de belleza y salud masculina en la actualidad. Ya no basta con ser el galán joven. Ahora la competencia incluye a veteranos que se niegan a envejecer de la manera tradicional. La reacción del público, esa mezcla de shock y admiración, nos dice que valoramos el esfuerzo. Porque, seamos honestos, todos miramos esa pantalla y pensamos, ojalá yo esté así a los 60. O quizás, ojalá estuviera así ahora mismo. El vídeo de las dominadas seguirá circulando, y seguramente Can Yaman volverá a Turquía con la anécdota de que un presentador español le plantó cara en su propio terreno. Y nosotros, los espectadores, nos quedamos con el show, con el cotilleo y con una motivación extra para ir al gimnasio mañana lunes. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que es todo genética y esfuerzo o hay algo más detrás del físico de Pablo Motos? La polémica está servida y el debate en redes sigue ardiendo.